Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno a revisar la historia y cultura de El Fuerte, allá en Sinaloa. Tenemos como base unos extractos muy interesantes de una monografía de Ernesto Parraflores. La idea es, pues, entender por qué este lugar resuena tanto histórica y culturalmente. Exacto. Es que El Fuerte es como un resumen de muchas cosas, ¿no? Tiene sus raíces prehispánicas, luego la marca colonial, un papel bien importante en la Revolución y, claro, lo más reciente, su designación como pueblo mágico. Queremos ver cómo se conecta todo esto, qué lo hace tan especial. Perfecto. Pues empecemos por el principio. Me llama la atención ya desde el nombre. Se funda como San Juan Bautista de Carapoa en 1564 por Francisco de Ibarra. Imagínate, el primer asentamiento español en Sinaloa. El primerito, ¿sí? Pero luego, adopta el nombre de El Fuerte, por esa fortaleza de 1610, construida por Martínez de Urdaide, con permiso del virrey. Eso tuvo que ser un cambio radical, ¿no? Definitivamente. Y hay que pensar que esa fortaleza no se levantó en el aire. Se puso sobre un territorio que ya tenía dueños, digamos. Grupos como los Suaque, los Tehuecos. De hecho, ahí está el Cerro de la Máscara, impresionante con sus petrograbados. Ajá. Es un testigo de esa historia profunda, prehispánica. Y ojo, que investigaciones más nuevas sugieren que son obra de tehuecos o sinaloas, no aztecas como se creía antes. Qué interesante. Parece que fue un centro ritual bien importante, ¿eh? Más o menos entre el 200 y el 1450 después de Cristo. Fascinante cómo un mismo lugar va sumando capas. Sitio ritual, luego fuerte militar colonial, y después, ¡boom!, escenario clave en la Revolución Mexicana. Los documentos hablan de clubes antirreeleccionistas de Madero que se formaron ahí. Sí, sí. La toma de la plaza por José María Ochoa en 1911. Hasta Carranza estuvo de visita en 1913 y se reunió cerca con Obrejón. Eso debió ser un momento crucial. Sin duda. Y en esa época surgen figuras muy fuertes. Felipe Bachomo, por ejemplo, un líder indígena mayo, que luchó por las tierras comunales. Primero se alió con Villa, fíjate. Su historia le añade, otra dimensión a esas luchas por la tierra, por el poder en la zona. Claro. Y además hubo batallas muy importantes. La de Tehueco. Y sobre todo, la batalla de El Fuerte, en noviembre del 15. Ahí los constitucionalistas de Estrada le ganaron a los villistas. Eso marcó un antes y un después en la región. Entiendo. Y no olvidemos la cercanía a San Blas, con el tren. Eso le daba una importancia estratégica clave. Entonces tenemos esta herencia indígena fuerte, el pasado colonial, las huellas de la revolución. ¿Cómo se siente todo eso hoy? ¿Cómo se vive en la cultura actual del Fuerte? Supongo que es una mezcla muy presente. Muy presente, sí. Se ve clarísimo. La identidad yoreme, o sea, la mamayo, se mezcla con lo español colonial. Es una fusión muy particular. La ves en las fiestas. Por ejemplo, la Semana Santa en Tehueco. Ajá, con los judíos, ¿no? Exacto, con los ayudios, que son estas figuras rituales, las danzas de Páscola, también en el Día de Muertos, y ni hablar de la artesanía. Las máscaras de Páscola son famosísimas, los tejidos, la cerámica de Capomos. Todo eso habla. Todo eso habla de esa síntesis. Y hasta hay leyendas, ¿no? Como esa que dice que Diego de la Vega, el zorro, nació ahí en 1795. Mira tú. Y llegamos casi al presente, 2009. El Fuerte es nombrado Pueblo Mágico. ¿Qué significa eso después de toda esta historia tan densa? Pues es como un reconocimiento oficial a todo ese valor acumulado. El histórico, el arquitectónico. Piensa en el Palacio Municipal, que es de 1907, o el Templo del Sagrado Corazón del siglo XVIII. Claro. Y el valor cultural, por supuesto. La idea es doble. Conservar ese patrimonio tan rico y al mismo tiempo, darle un empujón al turismo, que sea un motor para el lugar. Entiendo. Es un poco el símbolo de eso, de recuperar y mostrar esa identidad. Cierra un ciclo largo, ¿no?
desde ser cabecera de distrito hasta consolidarse como municipio, aunque bueno, siempre con los retos del municipio libre. Claro, esa figura de autonomía. Exacto, la autonomía financiera, administrativa, siempre es un tema. Me he entendido. Entonces, si quisiéramos sacar las ideas clave de todo esto, ¿cuáles serían? Yo diría que el fuerte es como un espejo, un microcosmos de la historia de Sinaloa y de México. Es un cruce de caminos, culturas indígenas originarias, el legado español, las sacudidas de la revolución y ahora los esfuerzos por construir una identidad moderna. La etiqueta de pueblo mágico, en cierto modo, celebra esa complejidad, la reconoce. Y para quienes nos escuchan, quizá lo interesante es ver eso, ¿no? Cómo un solo lugar puede guardar tantas historias, a veces contradictorias, y cómo todo eso forma una identidad local, una manera particular de estar en el mundo. Justamente, y eso nos deja con una pregunta flotando, creo yo, si pensamos en todas esas tensiones históricas. La conquista, las rebeliones indígenas como la de Bachomó, la revolución, las luchas por la tierra, por el poder, cómo la identidad actual de Pueblo Mágico, que se enfoca mucho en lo bonito, en el patrimonio, en el turismo, cómo dialoga esa identidad con esos otros legados a veces más conflictivos. Los integra, los suaviza. ¿Qué significa eso para la gente que vive el fuerte hoy? Da para pensar, ¿no?